Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estuvimos haciendo la transmisión casera, entonces cuando uno lo hace todo desde casa, las cosas cuestan un poco, pero ya estamos al aire, iniciando esta primera jornada, este primer capítulo de lo que hemos llamado Defensoría Abierta Live, ¿cierto? En vivo, donde vamos a ir comenzando y conversando con distintas personas que nos van a ir explicando ciertos conceptos de lo que tiene que ver con la justicia penal. Esa es la idea. Queremos poder conversar y acercar la justicia a las personas. Esa es la idea de este programa, ¿cierto? Si uno lo pudiera llamar así, muy casero, hecho con mucho cariño para ustedes desde la casa. Hoy día el tema que nos trae y que nos reúne es la defensa en época de pandemia, cómo la Defensoría Penal Pública y los distintos actores de la justicia penal han llevado adelante su labor en esta pandemia del coronavirus. Entonces, para eso vamos a conversar con el jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, Tomás Pascual. Él es abogado, especialista en derechos humanos, entonces todo lo vamos a abordar desde ese punto de vista. Vamos a conocer si es que qué tipo de derechos se pueden vulnerar cuando estamos tratando de velar por la salud de las personas. Entonces vamos a dar el paso a Tomás. Tomás, bienvenido. Hola Alexis, muchas gracias por la invitación. Algo de lo que vamos a conversar tiene que ver justamente con este corte que sufrimos, ¿no? Con estas situaciones intempestivas que se producen a partir de las conexiones por las vías remotas, y que si bien nos acercan en un montón de facetas, también generan estas dificultades, así que no nos viene mal estos problemas técnicos que tuvimos para poder introducir también los temas que podemos conversar hoy día. Tal como lo decías, en relación con la pandemia y aquellos derechos que eventualmente pueden verse vulnerados, es importante que situemos dónde nos encontramos. Hoy día nos encontramos en un estado de excepción constitucional, un estado de emergencia a partir de una catástrofe que vendría siendo la pandemia del coronavirus. Esto fue lo que declaró el presidente de la República el 18 de marzo y que entró en vigencia el 19 de marzo de este año. Y tiene que ver justamente con que algunos de nuestros derechos se ven restringidos, ¿no? Por el propio bien de la ciudadanía. La declaración de un estado de excepción constitucional
Habitualmente nosotros lo habíamos relacionado y la salida de los militares a la calle, los toques de queda en democracia, con catástrofes naturales, terremotos, aluviones, tsunamis. Y hoy día es una crisis sanitaria, ¿no? La pandemia. Y eso genera que efectivamente se pueden restringir algunos de nuestros derechos, la libertad, por ejemplo, ambulatoria o de locomoción, como está establecida en la Constitución, y la libertad de reunión, justamente para velar por el resguardo de, en este caso, la situación crítica que está viviendo el país a través de la pandemia del coronavirus. Y ese es el contexto en que nos encontramos. Este estado de excepción constitucional fue renovado hace un tiempo por 90 días más, y ahí, bueno, se tendrá que evaluar según la situación en que nos encontremos en ese momento, las personas que evidentemente son las llamadas a hacer esas evaluaciones. Mientras tanto, este estado de excepción constitucional no restringe más derechos de los que yo te mencioné, y por lo tanto la defensa penal, el sistema de justicia, ha seguido funcionando como todos hemos podido ver. Así que esa es más o menos la situación en que nos encontramos en la actualidad. Sí, entrando un poquito en esa materia, Tomás, tú ahí diste unas pinceladas. Si queremos explicarle a la gente, básicamente, cómo opera la justicia dentro de este estado de excepción constitucional, porque bueno, hay que seguir operando, cambió la forma, hay personas privadas de libertad, podemos pensar que quizás tienen menos derechos en esta situación. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con los privados de libertad en este estado de excepción constitucional? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué es lo que se restringe? Esto ha sido súper discutido, bueno, primero donde partió, esto en Europa, y después en el continente americano, por constitucionalistas y por gente que se dedica también al derecho penitenciario y al derecho internacional de los derechos humanos. Ha estado en prácticamente todos los foros, ¿no? En esta materia, el cuidado y el resguardo de las personas privadas de libertad. ¿Y por qué ha habido una preocupación especial por estas personas? Es bueno, porque generalmente las situaciones de habitabilidad, es decir, donde estas personas viven al interior de estos recintos penitenciarios, suelen no ser las mejores, suelen ser aquellas en donde las situaciones de salubridad y sanitarias no están necesariamente aseguradas de acuerdo a los estándares que uno podría llegar a tener, y por lo tanto las posibilidades de contagio al interior de estos recintos penitenciarios son, la Defensoría sacó algún estudio, incluso 5 veces mayor a las personas que están en el exterior. Si tenemos un virus con esta capacidad de transmisión y de contagio, evidentemente que eso al interior de las cárceles puede ser catastrófico. Ha sido complicado, ha habido una transmisión importante. Hoy día ya estamos en condiciones de decir que hay un alto número de internos. Los últimos números de Gendarmería hablaban de 1000 aproximadamente internos con PCR positivo, pueden haber más, que son asintomáticos, etcétera. Y lo cierto es que entonces el foco o esta crisis sanitaria lo que ha hecho es llevar luz, ¿no?, a un lugar donde siempre ha habido un problema sanitario, ¿no?, donde hay informes de la Fiscalía Judicial, de la Corte Suprema, hay informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de órganos de tratados del Sistema Universal de Derechos Humanos. El Subcomité de Prevención de la Tortura hace un par de años también hizo unas recomendaciones al Estado para justamente hacerse cargo de esta situación, ¿no? Y eso en un contexto normal. Entonces imaginemos hoy día en una crisis sanitaria, y por eso ha habido una especial preocupación. Por eso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsó una ley de indulto conmutativo que permitió la salida de alrededor de 1.600 personas que estaban en ciertas categorías de riesgo. Por eso la Defensoría Penal Pública ha instado por la revisión de todas las medidas cautelares de prisión preventiva para que la mayor cantidad de personas pueda salir, descongestionar este sistema, sacar a la gente de ahí, porque las tasas de sobrepoblación y hacinamiento son preocupantes, y en el evento de que haya algún contagio esto puede ser muy complicado de contener. Lo vimos en Puente Alto, lo hemos visto en algunos otros centros penitenciarios de Chile, y por eso ha habido tanta preocupación, y una preocupación no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano o universal, podríamos decir, porque además genera otras complicaciones. Las personas privadas de libertad no ven suspendidos sus derechos por el estado de excepción constitucional. Ellas tienen restringida su libertad ambulatoria y malamente se pueden reunir, salvo al interior de los penales.
pero sí han visto restringido indirectamente otros derechos. Las visitas, por ejemplo, se han visto restringidas. El acceso a sus abogados ha sido compleja, no porque hay una prohibición, sino porque es muy difícil instalar un aparataje que permita instalar los puntos de conexión para que puedan conferenciar con todos sus abogados, etcétera. Entonces han habido situaciones que los han afectado, como a ellos, también a nosotros que estamos en nuestras casas y que hemos visto reducida la movilidad, evidentemente con un grado absolutamente distinto, porque ellos están al interior de estos recintos penitenciarios y es el Estado quien se encuentra en resguardo de ellos, o sea, están bajo la custodia del Estado. Y por eso ha sido tan preocupante, y por eso la Defensoría ha llevado adelante acciones, lo ha hecho el Ministerio de Justicia, y hemos estado preocupados por la situación de las personas privadas de libertad. Ahí hay un problema, Tomás, porque bueno, estamos todos tratando de que ellos salgan de estos focos de contagios que son las cárceles hoy en día, ¿cierto? Estamos tratando de que menos gente pueda contagiarse, menos gente muera al interior de las cárceles como pasó en otros países. Esto trae también motines con justa razón, porque efectivamente se sienten como condenados a muerte. Ellos dicen, estamos pagando con nuestra libertad, pero no con nuestra vida. Y es como dices tú, el Estado el que tiene que ser garante de la salud de estas personas. Pero por otro lado, para controlar medidas como la cuarentena, para controlar medidas como el respeto al toque de queda, a todas estas medidas restrictivas que tienen una buena intención, por así decirlo, ¿cierto? Que lo que buscan es bajar la tasa de contagio. Desde ese lado estamos subiendo penas y también castigando quizás más duramente a algunas personas que no cumplen con estas medidas, y también podemos llevarlas inclusive a estar en prisión preventiva o alguna condena. ¿Hay alguna contradicción en los bienes jurídicos protegidos y en los derechos que están en juego? Sí, o sea, bueno, pareciera que sí, ¿no? En el sentido de que, por un lado, estamos haciendo esfuerzos por tratar de descongestionar las cárceles, de sacar a la mayor cantidad de gente que se encuentra al interior de estas, justamente por el resguardo de su vida, su integridad, y también por razones de salud pública, en definitiva, no, porque en definitiva sacar a una persona al interior permite que haya unas menos posibilidades de contagio. Y lo que ha pasado últimamente con estas modificaciones legislativas, ¿no?, al famoso artículo 318 del Código Penal, es que ha habido, más o menos en el mismo periodo, desde el inicio del estado de excepción constitucional, el 18-19 de marzo, hasta finales de junio, ya se contabilizaban personas que habían sido imputadas por este delito, el 318, pero también quizás por otro, casi 1000 que habían ingresado a prisión preventiva. Así que hoy día estamos a 9 de julio, habrá que sumarle otro tanto a ese número. Y por lo tanto ahí ves que por un lado haces esfuerzos por sacar a la gente de la cárcel y por el otro lado, en el ejercicio soberano, por así decirlo, que existe y que también no puede renunciar el Estado, ¿no?, a la persecución penal por la comisión de ilícitos, tienes un número muy importante de personas que ingresan a las cárceles. Entonces, sí, pareciera que entonces ahí es un dilema, ¿no?, bien complejo, porque el bien jurídico, es decir, lo que quiere proteger, ¿no?, esa norma del Código Penal, es la salud pública. Y resulta que, como una vía indirecta, lo que sucede es que muchas personas ingresando a las cárceles pueden generar una situación de mayor riesgo de salud pública. Entonces ahí es un ejercicio complejo, hay que hacer ahí un ejercicio de ponderación y balancear, ¿no?, y ver si es que efectivamente la medida cautelar de la prisión preventiva es la medida más idónea para poder asegurar los fines del proceso de que esa persona no evada la acción de la justicia. Y ahí podemos tener diferencias de interpretación. Lo cierto es que el número de personas que yo te refería hace un rato, 1000, quizás un poco más hoy día, versus las 1600, es un hecho de la causa, ¿no? Esas personas efectivamente ingresaron imputadas por ese delito y quizás por otro, pero por el 318 a lo menos, y hoy día, con el aumento de pena, eso podría haberse aumentado, ¿no? O sea, el número de personas que podrían ingresar a cumplir prisión preventiva, que estén en prisión preventiva, podría elevarse, porque
lo que hizo la modificación legislativa es aumentar el rango de la pena, y por lo tanto cuando la discusión se da en el Tribunal de Justicia, en juzgado de garantía en particular, donde el Ministerio Público solicita la imposición de esta medida, uno de los factores para poder concederla es justamente el quantum, ¿no? El grado de la pena. La gravedad de la pena asociada al delito que dicen. Claro, y si la pena es más alta, entonces más posibilidades de caer en más prisión posibilidades preventiva. de que quede. Exacto. Entonces, sí. ahora se puede complicar un poco más incluso. Sí. Bueno, le recordamos a todas las personas que están sumándose a la transmisión, que nos encontraron ahí en nuestro Facebook, que estamos conversando con Tomás Pascual, quien es jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública. Con Tomás estamos tratando de dar una mirada de lo que ha sido el trabajo de la defensa penal en esta circunstancia de pandemia, en esta emergencia sanitaria. Entonces, hemos estado revisando qué es lo que ha pasado con las personas, si se han vulnerado algunos derechos, cuál es la situación de las personas en las cárceles también, y cómo algunas modificaciones legales, puntualmente, como decía Tomás, de nuestro famoso 318, ¿cierto? Yo creo que nunca nadie había conocido tanto el artículo de un delito. Es el más famoso, están todos los matinales, nuestro 318. El problema es que las implicancias que tiene este delito pueden ser jodidas, ¿no? Sí. No sé si me va a preguntar. Sí, mira, o sea, básicamente la implicancia, porque estábamos hablando de que algunas personas podrían ser llevadas a prisión preventiva. Esos casos, como dices tú, efectivamente son los casos más graves, y también donde estas personas han sido detenidas, como uno ha visto en las noticias, no una vez, sino que 6, inclusive por ahí había alguien 16 veces detenido por esta misma causa, que tiene que ver obviamente con que estas personas quizás inclusive no tienen dónde vivir, entonces, bueno, hay que analizar la circunstancia, pero hay otras personas que son detenidas una sola vez, y esas personas que son detenidas una sola vez probablemente van a arriesgar una multa, y ahí quiero que tú me expliques cuál es el procedimiento, qué consecuencias, de qué manera se le va a cobrar a esta persona y de qué manera va a poder defenderse. Esto es bien interesante porque estamos ante un delito que tiene una sanción alternativa, ¿no? La imposición de una multa o de presidio, ¿no? Y lo que pueden pasar dos cosas, ¿no? Una, que una persona es sorprendida en la calle sin el permiso, ese que tenemos que sacar todos, y por lo tanto es detenida, llevada probablemente al cuartel policial, y ahí se decide si la persona va a pasar o no va a pasar al control de detención al día siguiente, ¿no? Si no pasa al control de detención, esa persona es liberada por la policía, y el Ministerio Público inicia un procedimiento que se denomina monitorio, ¿no? Mediante el cual lo que hace es que, lo voy a poner en términos sencillos, no son las palabras correctas, pero acusa a esta persona ante el tribunal, y inmediatamente el tribunal valida esa acusación y queda condenada, por ejemplo, al pago de una multa de 6 UTM, que son hoy día 300.000 pesos. Y ahí termina la causa, y esa persona va a tener un plazo para reclamar, ¿no? Si no reclama en ese plazo, va a quedar firme esta resolución y va a tener que pagar la multa. Y no va a haber tenido posibilidades de defenderse porque nunca estuvo ante un tribunal con un defensor público de oficio, ¿no? Salvo que esa persona en el intertanto vaya a la defensoría, y aprovecho de pasar el dato. Si una persona es sorprendida en esta situación, es acusada por el delito del 318, independiente que pase o no pase al tribunal al día siguiente, importante que vaya a la defensoría y dé cuenta de esto, porque tiene que estar atenta en el evento de que sea notificada de esta sentencia, de este procedimiento monitor, ¿no? Y ahí le pueden imponer una multa. Pero si reclama, la persona tiene el derecho a reclamar una rebaja de la multa, incluso que se suspenda la multa por el plazo de 6 meses, y que después no se verifique si tiene buenos antecedentes. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer en este procedimiento, ¿no? Y para el caso de las personas que nunca llegan al tribunal, puede ser más complejo visualizar cómo reclamar, ¿no?, esta situación. La otra hipótesis es que las personas son detenidas y pasan al tribunal, ¿no? Y ahí de alguna manera van a tener un defensor asignado de oficio en la audiencia de control de detención, que se va a poder imponer esta situación y va a poder acompañar el proceso, ¿no? Ahí para la defensoría es más fácil pesquisar esta situación y defender a la persona. Pero en el primer escenario,
es importante que estas personas se acerquen. Y como te decía, esta sanción tiene aparejada esta sanción, ¿no? Que va desde los 61 días hasta los 3 años, o la multa que va desde las 6 UTM hasta las 200 UTM, una cifra tremenda. 10 millones, ¿no?, de pesos. No, hasta 200 UTM, no sé cuántos millones de pesos son. Hay que multiplicar por 5, 10 millones, no sé. Sí, 10 millones de pesos. Matemática. 10 millones, imagínate. En una situación donde hay una crisis social, hay una crisis económica, y por lo tanto es muy importante que las personas que son sorprendidas, muchas de las cuales eventualmente lo hacen por necesidad, o sea, habrá que evaluar el caso a caso, pero uno intuye que en esta situación hay muchas personas que salen no por gusto, no porque en alguna medida necesitan salir, tienen que tener claro que pueden reclamar, ¿no? Una rebaja o incluso una suspensión de la multa para que no se las cobren. Y por eso es importante ahí establecer los canales con la Defensoría en cualquier parte del país, ¿no? Eso es muy relevante, yo creo que eso hay que destacarlo. Para todas las personas que están mirando o que van a ver esto posteriormente, como explicaba Tomás, este procedimiento que es una multa implica que va a llegar una notificación. Entonces, las personas que no se queden con esa notificación, si es que quieren y es su derecho, pueden hacerlo, pueden reclamar, y para eso está la Defensoría Penal Pública. Tenemos en nuestra página web ahí un banner con todos los números de teléfono y correos electrónicos por los cuales estamos atendiendo. Inclusive también nos pueden escribir aquí mismo en Facebook y los podemos orientar sobre con quién comunicarse y de qué manera en el fondo poder enfrentar esta situación. Lo importante es saber que las personas tienen derecho, existe el derecho de defensa, ¿cierto? Es un derecho, una garantía constitucional, y todos podemos, si no estamos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, el que quiere pagar la multa y puede hacerlo, bueno, lo hace. Es como cuando te sacan una multa de tránsito, ¿cierto? Uno también tiene la opción de ir a hablar con el juez o pagar la multa. Acá es lo mismo. Es un buen dato. Esta situación de pandemia, Tomás, ha traído muchos cambios desde el primer momento. El sistema penal debió decidir de qué manera seguía operando, porque hay cosas que se pueden detener, ¿cierto? Pero la justicia penal no se puede detener. La justicia penal conlleva menoscabos a los derechos de las personas, ¿cierto? Y cuando alguien es detenido, tiene que haber al otro día un defensor. Tiene que haber un juez también que controle esa detención, tiene que haber un fiscal que lo va a formalizar probablemente. Entonces eso tiene que seguir operando, y eso fue lo que pasó en Chile, y se optó por un sistema que, bueno, es una tremenda novedad para todos los chilenos y para todo el sistema penal, que es hacer audiencias por videoconferencia. Y quiero tú que me expliques desde tu vereda, ¿cierto?, de la vereda de los derechos humanos, ¿qué derechos pueden verse afectados en esta nueva forma de llevar a cabo la justicia? ¿Cuáles son los derechos que tenemos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que puede chocar? O si en realidad hay algo positivo también en esto, porque que se opere y que las cosas no queden, las personas presas sin defensa, por ejemplo, también puede ser algo positivo. No sé, ¿qué me cuentas? Sí, bueno, la tecnología es positiva porque te permite, en una situación que no te permitiría tener contacto con alguien, te la facilita. El punto es cuando a través de ese mecanismo tú vas a definir eventualmente la vida de una persona. No estoy pensando en la vida, en su muerte o su vida, porque en Chile ya no hay pena de muerte, ¿no? Pero la posibilidad de que pase un tiempo privado de su libertad, que es uno de los derechos más relevantes, ¿no?, que tenemos como seres humanos, nuestra posibilidad de autodeterminarnos y de desarrollarnos. Entonces, el hecho de que se lleven adelante juicios, en este caso por la vía remota, es un asunto que hay que mirarlo con mucho cuidado. Es muy novedoso, en algunos casos puede ser posible por el nivel de discusión y complejidad, pero en otros casos la verdad es que pareciera muy complejo de compatibilizarlos con las reglas que rigen nuestro proceso. Evidentemente que siempre va a estar la voluntad del imputado, en el caso de la Defensoría. Si el imputado considera, con el riesgo que supone llevar adelante un juicio de esta naturaleza, encarar este riesgo, está consciente y sabe perfectamente a lo que se expone, bueno, la Defensoría va a llevar adelante, y cada defensor o defensora todas las herramientas que pueda para hacer su mejor desempeño.
Pero en aquellos casos en que la persona no quiere enfrentar un proceso en esta circunstancia, está en todo su derecho porque se ven afectadas ciertamente algunas de las reglas básicas que informan, o sea, que rigen en un proceso oral, donde rige la inmediación. Esto quiere decir el contacto directo entre el tribunal, el Ministerio Público, los testigos, el imputado, la defensa, la prueba. Es imposible, ¿no?, desarrollarlo en estos mismos términos a través de esta pantalla. O sea, ya tuvimos un problema nosotros al inicio con una falla y como ese pueden haber múltiples, ¿no? ¿Qué pasa con el contacto permanente entre el abogado, defensor o defensora y su representado, ¿no? ¿Cómo se garantiza la confidencialidad? Cuando estamos sentados en una audiencia pueden conversar al oído. ¿Cómo lo hacen en esta situación? ¿Cómo se puede evidenciar una prueba no material y mostrar, ¿no? Estoy pensando, ¿no?, en el arma homicida, si queremos verlo, o determinados elementos que requieren ser vistos por el tribunal. En fin, hay como ese varios ejemplos que nosotros hemos levantado y que parecieran que complican la realización de estos juicios. Además hay otro elemento, ¿no?, que hay diferentes protocolos en que cada tribunal lleva adelante sus actuaciones y eso también puede dificultar la situación porque hay distintos mecanismos para juzgar el mismo hecho, ¿no?, el mismo delito, no el mismo hecho, el mismo delito en distintas partes del país. Somos un Estado unitario, no tenemos distintas reglas, tenemos que tener la misma regla en todo el país. Entonces, hay problemas, hay dificultades y hay que tener voluntad para tratar de sortearlas, pero hay algunas que definitivamente uno tiene que decir no están dadas las garantías, ¿no?, por las circunstancias y el contexto, y creo que hemos sido claros en eso. Y desde la lógica de los derechos humanos, evidentemente que el derecho al debido proceso no se ve suspendido ni restringido en un estado como este. Incluso en la guerra, ¿no?, que es la situación más extrema, hay algunas reglas mínimas, ¿no?, para el juzgamiento de los prisioneros. Entonces, malamente alguien podría decir, no, porque estamos en una situación de pandemia, hay que pasar por alto los derechos del imputado y vamos condenando. Eso no es así. Afortunadamente tenemos una constitución, tenemos tratados internacionales en que Chile ha suscrito, están vigentes y que permiten que nosotros podamos decir, un momento, hay garantías que no se pueden pasar por alto y esta situación no da las garantías para poder llevar adelante este juicio. Así que bueno, hemos tenido que lidiar todos con esto, es algo nuevo, y por eso hay que tener mucho cuidado y hay que analizarlo caso a caso y hay que tratar de entregar la mayor información posible al afectado, nuestro usuario, ¿no?, el imputado que va a hacer que finalmente podría salir perjudicado con esto, ¿no? Básicamente, disculpa, como para ir aclarando un poco la idea, la Defensoría está operando y está operando por videoconferencia. En la mayoría de los tribunales del país se llevan a cabo audiencias, ¿cierto?, con videoconferencia, y son audiencias de control de detención, audiencias de alguna revisión de medida cautelar, ¿cierto? Si entiendo lo que tú me dices, el acento, como la preocupación, está en los juicios orales. La mayoría de las personas probablemente no tienen nociones, ¿cierto?, de cómo es el procedimiento penal en su gran extensión, ¿cierto? Pero hay audiencias de mero trámite, que son audiencias más cortas, que se hacen en un tribunal de garantía donde hay un solo juez, ¿cierto?, el fiscal, el defensor, el imputado generalmente. Y una vez que se va llevando a cabo esta investigación, se llega a este gran final, por así decirlo, que no ocurre en todos los casos, de hecho ocurre en la menor cantidad de casos. En la minoría de los casos llega a un juicio oral ordinario, ¿cierto? Menos de un 5%. Claro, son muy pocos. Entonces eso quizás hay que dejarle claro a la gente. El acento de lo que tú me dices, donde se pueden ver vulneradas de una manera más grave estas garantías, estos derechos, es en ese espacio, ¿cierto? Es en ese espacio donde estamos arriesgando las penas más altas, todo lo que no pudo terminar antes, porque tenía una pena alta, o porque, bueno, se opuso la defensa, por ejemplo, porque quería probar su inocencia, llegar a ser absuelto en un juicio oral. Pero en general son los casos más graves, son los delitos de mayor connotación social, son las penas más altas, y también donde las personas están privadas de libertad también muchas veces, las que llegan a este espacio que la gente ha visto quizás en televisión, este juicio oral, ¿cierto? Es ahí donde hay que tener mayor cuidado y analizar caso a caso, ¿no, Tomás? Claro, o sea, tú lo dijiste bien. Yo había señalado decir que hay de audiencias o situaciones que no tienen una complejidad muy, muy alta
y por lo tanto permiten la discusión por esta vía, ¿no? Y eso es lo que ha estado sucediendo durante todo este tiempo de manera ininterrumpida, y creo que ha habido una adecuación del sistema de justicia notable en ese sentido. O sea, ha podido dar garantía para que dentro de esta situación se puedan desarrollar y desenvolver las audiencias más comunes y habituales, que es justamente esta audiencia de control de detención, que es cuando uno lo detiene por delitos flagrantes, ¿no? Después pasa al día siguiente a la audiencia del control de juez de garantía, donde tiene un abogado y el fiscal eventualmente formaliza. Pero claro, yo me refiero a aquellas situaciones más complejas que justamente, tú lo señalaste, son incluso las menos, ¿no? Porque menos del 5% de las audiencias que se desarrollan en el sistema penal en Chile son audiencias de juicio oral. Y dentro de la audiencia de juicio oral hay audiencias de juicio oral que son sencillas y otras que son complicadas. O sea, incluso ahí hay que hacer una diferencia. Es importante precisar eso, pero sí, efectivamente. Sí, y también, como en general sucede con un defensor, la última palabra también la va a tener el imputado. Porque Efectivamente, bueno, eso es lo que dije, ¿no? La defensoría siempre va a estar a la voluntad del imputado, ¿no? Tratando de entregarle la mayor información posible para que tome la decisión con todos los elementos sobre la mesa. En ese sentido, nos debemos a los y las usuarias. Eso, Tomás. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por conectarnos hoy día, por esperar también, como te digo, en la transmisión casera que estamos haciendo acá. Y bueno, la idea es que podamos seguir conversando, aprovechando este espacio, aprovechando que las personas también están más pendientes de las redes sociales en general, y que uno puede darse el tiempo para conversar un poco más de los derechos de las personas y de cómo estos derechos pueden verse vulnerados. Para los que están tomando la última parte de esta transmisión, Tomás Pascual, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, hoy día estuvo conversando con nosotros sobre qué ha hecho la Defensa Penal Pública en esta época de pandemia. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos hoy día. De nada, pues gracias a ti por la invitación. Esperemos que esto siga agarrando vuelo, que podamos ser un canal de información y recordar que defendemos personas y que mantienen, ¿no?, todos sus derechos y que deben ser tratadas como tal, aun cuando pueden haber cometido un delito y están cumpliendo el mismo al interior de las cárceles. No dejan de ser personas y lo que nos asegura el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos es que tenemos que tratarlas como tal. No pierden su dignidad, sino nosotros nos transformamos entonces en algo distinto a las personas. Así que eso es importante tenerlo siempre presente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.